Aquel suceso marcó un antes y un después en mi vida, aunque para mi familia resultó ser una extraña liberación. Los responsables buscaban a mi hermana Bella, y en mi lugar acabé envuelta en un episodio del que, por más que parecía insólito, jamás pude escapar de sus consecuencias. Cuando la policía intervino, mi cuerpo aún mostraba las huellas del ataque, pero yo me encontraba tan desconectada de mis emociones que ni siquiera pude soltar un grito. Los médicos hablaron de un bloqueo afectivo, una especie de apagón emocional que me impidió sentir el dolor de forma habitual. Al regresar del hospital, el hogar que conocía se había transformado en un espacio desolado y silencioso. La casa, vacía de muebles y de ese calor familiar al que estaba acostumbrada, había sido abandonada de manera casi irónica. La ama de llaves me informó, con voz sosegada, que mis padres se habían mudado a una nueva dirección sin previo aviso. Esa revelación me dejó perpleja, pero pronto descubrí a la familia reunida en la mesa del comedor, donde la cena estaba servida con una meticulosa atención a los platos favoritos de Bella. ¿Por qué nadie me advirtió que se mudaban?, pregunté, sintiendo que la atmósfera era tan tensa como el recuerdo de esa noche fatídica. Bella, con la mirada baja, confesó que desde aquel día no paraba de sufrir pesadillas, reviviendo a cada instante el temor de volver a ser objeto de secuestro. Mamá, en tono casi resignado, explicó que habíamos decidido abandonar la vieja casa, convencidos de que su mala energía nos condenaba a más tragedias. En medio de la confusión, mi padre intentó mediar entre mis hermanas, mientras Bella, con una risa nerviosa, servía en mi plato algo a lo que yo era alérgica sin que nadie pareciera acordarse de ello. Me llamo Aria, y mi historia siempre estuvo teñida de presagios. Fui criada por mis abuelos, ya que una vieja adivina había pronosticado un destino sombrío para mí. Mis padres, apenas presentes, se volvieron a hacer notar tras la muerte de quienes me habían brindado un hogar lleno de recuerdos en el campo, aunque ese regreso jamás logró disipar la sensación de extrañeza y desamparo. El día del incidente, Bella había propuesto tomar un atajo por un oscuro callejón. Fue en ese preciso momento cuando, en un confuso intercambio de identidades, los secuestradores se confundieron y se llevaron a la persona equivocada. Aquella noche, sin que pudiera siquiera protestar, fui sometida a un trato inhumano que duró días. La intervención policial llegó justo a tiempo para poner fin a esa pesadilla, pero el silencio que siguió fue igual de ensordecedor. Ni mi familia se presentó en el hospital, ni recibí una visita que disipara el vacío que me consumía. Al preguntar por mi habitación en aquella nueva y desorganizada casa, recibí respuestas evasivas. Las otras aún no están listas, murmuró mamá, mientras Bella añadía con tono casi justificativo que, en ocasiones, las circunstancias nos hacían olvidar detalles importantes. La frialdad en sus palabras contrastaba dolorosamente con el tumulto interno que yo experimentaba. Esa misma noche, Noah, nuestro hermano adoptivo, al que siempre había imaginado como un protector, apareció de repente. Sin embargo, su actitud reveló una preferencia evidente por Bella. Su mirada, cargada de desdén, lo decía todo. Con una aparente indiferencia, me ofreció un colgante de jade, un obsequio cuidadosamente elaborado, pero que rechacé de inmediato con un simple «tíralo». Al oír mis palabras, el ambiente en la sala se congeló, y en ese instante me di cuenta de que mi papel en esta familia había sido tan insignificante que parecía haber sido olvidada. No pasó mucho tiempo antes de que mis padres se presentaran con una noticia inesperada. El hijo menor de la familia Cloud ha regresado del extranjero. Deberías conocerlo. Pues si alguien puede protegerte, será él, dijo papá con una mezcla de esperanza y resignación. Siempre había evitado las citas a ciegas que pretendían afianzar la relación de Bella con Noah, pero en esa ocasión mi lógica fría me impulsó a aceptar la propuesta, aunque internamente no lograba ocultar la incertidumbre. Al día siguiente, en el restaurante de Cloud Corporation, conocí a Zack. Apoyado junto a su coche, intentaba proyectar una imagen de desdén y confianza. Sin embargo, al cruzar su mirada con la mía, pude notar una chispa de ironía y complicidad. La conversación derivó hacia los matrimonios arreglados, un tema que, según él, era impuesto por la familia sin espacio para la individualidad. Tú y yo somos parecidos, dijo, alzando su copa para un brindis. Esa noche, mientras reflexionaba sobre su inteligencia y sinceridad, comprendí que, a pesar de no sentir emociones intensas, mi mente estaba llena de dudas y contradicciones. Las noticias familiares no tardaron en volverse más inquietantes. Al llegar a casa, encontré a mis padres con rostros tensos y cargados de ansiedad, muy distintos de la felicidad superficial que solían mostrar en sus mensajes. Bella se encontraba visiblemente afectada. Sus pesadillas se intensificaban y su salud parecía deteriorarse. Noah, que debía partir en un viaje de negocios, canceló su vuelo de inmediato para cuidar de ella. Al preguntar sobre la situación, me di cuenta de que, en aquella atmósfera opresiva, incluso los problemas más cotidianos se transformaban en señales de un malestar profundo. En un momento de introspección, me cuestioné si, en realidad, la verdadera víctima había sido yo desde un inicio. La indiferencia que me había caracterizado desde aquel día de confusión me había convertido en un ente casi invisible para todos, mientras los demás se debatían entre sentimientos encontrados y rivalidades veladas. La idea de que, a pesar de todo, mis padres jamás dejarían de amar a Bella incondicionalmente se chocaba con la cruda realidad de un hogar en crisis. Poco tiempo después, ante la insistencia de Noah, se me ofreció refugiarme en otro apartamento cercano. La llave fue depositada sobre la mesa en un gesto ambiguo, un intento de cuidar mis sentimientos sin provocar más conflictos, aunque el silencio en las miradas lo decía todo. Con pocas pertenencias y un corazón lleno de dudas, recogí mi maleta y abandoné la casa que había conocido, dejando tras de mí una sensación agridulce de despedida y resignación. Durante mis últimos momentos en ese hogar, la tensión familiar se manifestaba en pequeños detalles cotidianos. La ama de llaves comentaba con nerviosismo sobre una receta saludable, mientras mamá, en un tono entre frustración y cansancio, pedía que le prepararan porción de un porridge especial. La cocina se convirtió en el escenario de una especie de caos silencioso, donde cada gesto parecía ocultar una historia de sacrificio y dolor reprimido. Incluso las flores favoritas de mamá y las hojas de té de papá habían desaparecido, como si en su ausencia se hubiese borrado parte de nuestra historia compartida. Al recibir numerosos mensajes de la ama de llaves, comprendí que, a pesar de todo,
la familia aún me necesitaba. Quizás nunca se dieron cuenta de la importancia de mi presencia, pero ahora, en medio de tantos silencios y desencuentros, cada pequeño detalle revelaba que mi ausencia había dejado un vacío irreparable. Esta es la crónica de una experiencia que, pese a estar teñida de oscuridad y conflicto, me empujó a replantear mi identidad y a buscar un lugar donde la lógica y la sensibilidad pudieran coexistir sin herir a quienes, irónicamente, siempre parecían estar tan cerca y, a la vez, tan lejos. En aquel amanecer gris, me encontraba al borde de un cambio inesperado. Durante meses, había notado en mí una desconexión creciente, la falta de respuesta emocional, una apatía casi insoportable y el desinterés por todo lo que antes me movía. Sin una intervención oportuna, esos síntomas amenazaban con evolucionar hacia algo más oscuro, una posible desintegración de mi personalidad. Mientras esperaba en la sala de un hospital que, curiosamente, pertenecía a mi propia familia, mis pensamientos se vieron interrumpidos por la llegada del Dr. Zack. Con una mirada penetrante y ajustándose las gafas de manera casi teatral, me dijo: «Hoy me encuentro especialmente lúcido y dispuesto a enfrentar lo que venga». Aquel comentario, lleno de una ironía sutil, me tomó por sorpresa. No esperaba verlo en ese lugar, ni tampoco una cita de seguimiento en medio de una situación tan confusa. Sin embargo, entre la incertidumbre y la necesidad de respuestas, su presencia se volvió un pilar en medio del caos. Con tono sereno, pero firme, decidí rechazar el tratamiento inmediato, convencido de que sobrecargarme de emociones intensas solo agravaría mi estado. Zack, con la delicadeza de quien escribe un poema en cada palabra, registró sus hallazgos en mi expediente con una letra fina y elegante, casi como si quisiera dejar constancia de un secreto compartido. Con un dejo de complicidad, añadió: «Si en algún momento necesitas algo, no dudes en buscarme». Poco después, el destino me condujo a un inesperado reencuentro con Noah, miembro de la familia Wilson. La tensión se palpaba en el ambiente cuando, sin rodeos, preguntó: «¿Extrañan a mamá y papá?». Yo respondí de forma tajante: «No pienso regresar». Sus ojos, llenos de una mezcla de reproche y nostalgia, parecían querer advertirme de las sombras que aún se cernían sobre nosotros. Las acusaciones veladas sobre maltratos y desatenciones familiares se entrelazaban con viejas heridas, mientras Noah insistía en que la comodidad de un hotel no era el lugar para un alma herida. Decidí tomar un respiro y salir a tomar un café frente al hotel, buscando en la cotidianidad un alivio para mi mente agitada. Sin embargo, Noah no se quedaba atrás, siguiéndome con la urgencia de quien desea desesperadamente cambiar el curso de los hechos. En medio de esa inestabilidad, el destino se manifestó de forma abrupta. Un coche se precipitó hacia mí en un instante que pareció dilatar el tiempo. La conductora, una mujer de belleza imponente pero marcada por un rastro de ira, lanzó un rugido silencioso, algo que se perdía entre el murmullo del viento, y en un abrir y cerrar de ojos, el mundo se volvió negro. Cuando la conciencia me regresó, me encontraba en la fría intimidad de una sala de cirugía. Las horas transcurrieron con la lentitud de un suspiro mientras mi cuerpo luchaba contra el embate del accidente. Pronto supe que Bella, una figura ambivalente en medio de nuestra compleja familia, era la responsable del suceso. La noticia caló hondo en cada uno de nosotros. La hermana, que siempre había sido objeto de controversias, se enfrentaba ahora a cargos serios por un atropello y fuga, situación que dividía a nuestra familia en sentimientos encontrados. En medio de lágrimas y voces entrecortadas, se propuso una solución que rozaba lo inhumano: declarar que mis heridas fueron producto de un acto autoinfligido, con el fin de eximir a Bella de responsabilidades legales. Con toda la firmeza que pude reunir, rechacé esa idea, afirmando que no podía ser cómplice de una farsa que perpetuara la injusticia. «No hablaré en favor de esa mentira, y de ahora en adelante asumiré las consecuencias legales de sus actos», exclamé. El ambiente se volvió aún más tenso cuando mamá, con la voz entrecortada y los ojos llenos de angustia, sostuvo entre sus manos un delicado colgante de jade, recuerdo de tiempos más sencillos y de un amor incondicional. Esa imagen se quedó grabada en mi memoria, símbolo de una familia rota que aún luchaba por recomponerse. En medio de la confusión, el Dr. Zack volvió a acercarse, esta vez retirándose la máscara para revelar un rostro lleno de matices, preocupación, ironía y una chispa de compasión. Con voz pausada y observadora, me recordó que, aunque mis heridas aparentaban ser leves, la acumulación de traumas podría marcar un antes y un después en mi vida. Con un toque de humor casi desafiante, bromeó sobre mi regreso al hospital, insinuando una conexión inexplicable entre mis propios sentimientos y su presencia constante. Esa noche, mientras la rutina hospitalaria se transformaba en un ritual de cuidado y silenciosa complicidad, Zack me entregó una cena caliente en un termo. En cada bocado sentí el peso de una preocupación genuina y, a la vez, la firme convicción de que, a pesar de los conflictos familiares, era necesario enfrentar la verdad con responsabilidad y justicia. Entre murmullos y revelaciones, se dejó entrever que cada uno de nosotros debía encontrar su propio equilibrio, enfrentando las consecuencias de sus acciones y reconstruyendo, poco a poco, los lazos que nos unían. La experiencia, tan cruda como enriquecedora, se convirtió en el inicio de una etapa en la que la emoción, la ley y el amor familiar se entrelazaban para tejer una nueva realidad, donde la honestidad y el cuidado personal emergían como faros en medio de la tormenta. Apenas con el primer sorbo de mis gachas, noté en tu mirada una inquietud profunda. Recuerdo vagamente las palabras de tus padres aquella mañana, cuando se forzó la salida de tu hermana. Mi mano se paralizó por un instante, como si al intentar devolverla a mi memoria, se hubiese producido un cortocircuito en mi mente. En ese preciso momento, recordé lo absurdo del rol que se me había asignado, el hijo desposeído, dispuesto a invertir una fortuna por una belleza efímera. Casi se me había escapado la noción de que, en realidad, yo era el joven mentor de la familia Cloud. Los Wilson jamás permitirán que permanezca en ese lugar por mucho tiempo. Seguro que pronto la volverán a expulsar. Con una calma casi irónica, dije: «No te inquietes, la volveré a recuperar». Zack lo expresó con una ligereza desconcertante, como si estuviéramos jugando a un juego macabro. «¿Y cuándo es el juicio?», preguntó, mientras sugería, en tono burlón, que quizá podría buscarte un abogado. «Tengo uno», respondí. «El señor XO, amigo íntimo de mis abuelos maternos, es de fiar. Además, si necesitas auxilio, aquí estoy, tu supuesta figura angelical». La broma de Zack quedó en el aire, pero no pude evitar sentir que tras aquella sonrisa,
Se ocultaba algo más que simples intenciones desinteresadas. El ambiente se tensó cuando llegó el día del juicio relacionado con el accidente de tráfico que involucraba a Bella. La familia Wilson hizo acto de presencia, acompañada de 2 abogados, creando un escenario digno de una tragicomedia. En contraste, el señor Exo y yo parecíamos diminutos frente a tal demostración de poder. Tras la lectura de las normativas judiciales, se dio paso a las declaraciones de ambas partes y la presentación de evidencias. El abogado de Bella afirmó, con una seguridad casi imperturbable, que yo presentaba tendencias suicidas. Relató la historia de una demandante criada en el campo, distanciada del señor y la señora Wilson, y de cómo, a pesar de un esfuerzo por reconciliarse con ellos, el afecto nunca logró florecer. Al ver la preferencia hacia nuestra cliente, la demandante sucumbió a celos intensos, llegando a actos extremos que rozaban el autodaño. No tengo ninguna razón para acabar conmigo, afirmé con serenidad. ¿Estás celosa de que mamá y papá te adoren?, intervino Bella con voz cortante. No, no es eso, repuse, recordando en silencio las veces en que la vi llorar en la intimidad de nuestro hogar. La acusación se tornó aún más surrealista cuando, en un giro inesperado, se diagnosticó mi síndrome de indiferencia emocional. La sala del tribunal se sumió en un murmullo de asombro y sentimientos encontrados. Sorpresa, envidia, celos y tristeza se entremezclaban en los rostros. El señor Shaw expuso con voz firme: no experimento estas emociones, ni guardo rencor hacia las acciones de los Wilson. Sin embargo, una rápida presentación de mi historial médico, el mismo que Zack me había mencionado en un mensaje la noche anterior, evidenció lo contrario. Un grito de incredulidad resonó desde Noah, mientras Bella se reía sarcásticamente, aumentando la tensión en la sala. El juez, intentando restaurar el orden, dejó claro que, al confirmar la ausencia de tendencias suicidas, Bella enfrentaría cargos por atropello y fuga. La mirada de Bella se tornó amenazante, como si en un parpadeo quisiera alcanzar mi cuello. Al final, su sentencia fue de 1 año de prisión, suspendido, para la joven Aria Wilson. «Realmente lo has logrado, Bella», sentenció con una mueca de decepción en el rostro de alguien que había soportado demasiadas injusticias. La controversia familiar se intensificó. Mientras Bella se debatía entre arrastrar a su madre y exigir venganza, esta se mostraba imperturbable, tratando de mediar. Toda familia tiene sus desencuentros, y ahora, con el castigo de Bella, ¿por qué no intentar sanar en casa? En ese preciso instante, mi abogado presentó un documento inesperado. Señores Wilson, este es un acuerdo de separación familiar, elaborado por mi cliente. Revísenlo y firmen. La propuesta era tan abrupta como dolorosa. Mi padre, incrédulo, replicó: ¿acaso significa que ya no quieres ser parte de esta familia? La respuesta fue tan clara como devastadora. Exactamente, ya no deseo ser su hija. El ambiente se volvió casi irreal. Bella, enfurecida, tiró del brazo de su madre, quien, sin apartar la vista del documento, explicaba que algunos errores familiares, por más pequeños que sean, deben resolverse. Mientras tanto, yo, despojándome de la camisa exterior para revelar una camiseta sin espalda, mostré orgullosamente una espalda marcada por cicatrices. Cada una contaba una historia, algunas fruto de brutales enfrentamientos, otras reminiscencias de aquel reciente accidente. Todas dolían, especialmente cuando la lluvia parecía intensificar su punzante recuerdo. No me importa el favoritismo ni la falta de afecto, declara mi voz, ahora firme y decidida. No deseo seguir sufriendo. Ya he firmado. Aceleren este proceso. Con ello empecé a empacar mis pertenencias. El rencor de Bella se mezclaba con una extraña emoción, mientras pronunció palabras que pretendían destruir cualquier rastro de mi identidad Wilson. Sin el sello de hija en la Cloud Corporation, no valdrás nada. ¿No es eso lo que buscas?, le respondí, consciente de la ironía trágica de nuestras vidas. Tras intensos intercambios entre el señor Exo y los padres Wilson, Noah tomó finalmente una decisión. Los papeles fueron firmados, sellando un destino irreversible. El señor Exo me entregó los documentos y con voz serena me anunció: mi tarea ha concluido. No he defraudado a tus abuelos. A partir de ahora, vive una vida plena, sin las ataduras de un pasado que ya no te pertenece. Sostuve esos ligeros papeles, pero su peso era abrumador, como si anclaran mi ser al suelo, permitiéndome, paradójicamente, volar libremente. Ya no era la hija de nadie. Había aprendido a ser simplemente yo misma. En ese instante, la separación de los Wilson se convirtió en un punto de no retorno, abriendo las puertas a una existencia en la que, pese al dolor, emergía la posibilidad de renacer. Era una tarde en la que el destino parecía entrelazar caminos insospechados. El señor Cloud, con voz decidida y un dejo de misterio, anunció a Zack: he organizado que conozcas a la hija de la familia Chin este fin de semana. Sin perder la compostura, Zack frunció el ceño y replicó con determinación: no asistiré. He tomado una decisión irrevocable. Solo me uniré a ella. Y de ahora en adelante, ya no me verás como tu hijo. Con esas palabras, Zack abandonó el edificio de la compañía, dejando una marca evidente en su mejilla derecha que parecía contar la historia de viejas heridas. A pesar de ello, su semblante se mostraba sereno, reflejando la resolución interior de alguien que ha soportado muchas tormentas. Mientras avanzábamos, uno de sus acompañantes comentó en voz baja: el antiguo líder disolvió la compañía de Cher. Eso ya no me compete. Ahora es momento de poner en marcha tu plan. Resulta que, durante años, Zack había utilizado cada circunstancia como pretexto para distanciarse de Cloud Corporation, cuyo peso y poder se habían tornado insostenibles. La tragedia que marcó su infancia, la pérdida de su madre a manos de la familia Cloud, lo impulsó a buscar, durante 2 décadas, la evidencia necesaria para derribar a ese imperio en un golpe certero. Con el envejecimiento del presidente de Cloud, quien pretendía dejarle algunas acciones a Zack, este demostró no sentir interés alguno por legados vacíos. Su mirada estaba fija en hacer justicia y desmantelar a quienes lo habían herido. En medio de esta conversación cargada de emociones encontradas, Zack esbozó una sonrisa enigmática, frotándose la mejilla mientras se inclinaba levemente hacia nosotros. Con voz suave, explicó: solo soy un joven de corazón sincero que ha huido en busca de un amor genuino.
A lo que, entre risas contenidas y un gesto de complicidad, uno de los presentes añadió: ¿Acaso te estás burlando de mí? Tu actitud me confunde. Levanté discretamente mi vaso de agua para ocultar la sonrisa que asomaba en mis labios. Fue entonces cuando surgió una reflexión inesperada. ¿No es acaso el aburrimiento otra forma de sentir? Esa pregunta flotó en el aire, mientras en lo más profundo de cada uno se notaba el leve despertar de emociones largamente reprimidas. Menos de un mes después, el coloso Cloud Corporation, que durante años había dominado la ciudad, se desplomó de manera fulminante. Con su caída, otras familias adineradas, entre ellas la influyente Wilson Corporation, vieron cómo sus imperios se desmoronaban de la noche a la mañana. Empresas quebradas, fábricas clausuradas y mansiones subastadas dejaron a esos magnates, antes símbolos de poder inalcanzable, en una situación similar a la de la gente común. Para quienes estaban acostumbrados a un lujo desmedido, la transformación fue comparable a un abrupto descenso del cielo al infierno. En medio de ese caos, Bella, con lágrimas en los ojos, trataba de salvar lo poco que aún podía retener de su pasado, empacando apresuradamente sus vestidos en bolsos. La señora Wilson, incapaz de ver cómo se perdían sus pertenencias, exclamó con aflicción: «No podemos permitir que se queden con algo tan preciado». El señor Wilson, con el rostro marcado por el desgaste de los últimos días, parecía haber envejecido una década en pocas semanas, replicó preocupado: «Si no subastamos nuestros bienes, ¿cómo enfrentaremos las enormes multas por delitos económicos? La quiebra ha dejado un vacío que ni toda nuestra fortuna podría subsanar». En ese contexto, la determinación de Zack se evidenció aún más. Sin mostrar piedad, había abandonado la escena sin llevarse nada, dejando tras de sí solo un breve mensaje: «Lo siento». Aunque había logrado escapar por poco del desastre, su suerte se vio comprometida cuando fue localizado nuevamente, pues su rencor no se limitaba únicamente a la familia Cloud, sino que también se extendía a los Wilson. La tensión alcanzó su punto álgido cuando una voz aguda, proveniente de Arya Wilson, irrumpió en la conversación. «¿Qué haces aquí, portadora de mala suerte? Todo cambió con tu regreso. Te detesto. ¿Por qué no desapareces de una vez?» Ante estas palabras, el señor y la señora Wilson se apresuraron a contener la situación, cubriendo a la interlocutora para evitar que la tensión se desbordara. Con una mezcla de cautela y sentimientos encontrados, el señor Wilson se dirigió a ella con tono suave: «Querida, ¿necesitas algo?». A lo que la respuesta fue apenas un murmullo: «Solo vine a ver cómo están». La señora Wilson, con un leve brillo de emoción en los ojos, añadió con pesar: «Vine a verte, a pesar de que parecías perder la compostura». En ese preciso instante, Bella irrumpió con brusquedad, intentando interrumpir la escena con un orden enérgico. Los presentes se esforzaron por calmar la situación, conscientes de que las viejas heridas aún estaban abiertas. Tras un largo silencio, la señora Wilson confesó, con voz entrecortada: «Sé que nos albergas resentimientos». Entre lágrimas, Bella apenas pudo continuar. «Antes del secuestro solo sentía tristeza. Luego, la apatía se apoderó de mí, y ahora, al verlos, solo siento gratitud. Gratitud por no haber crecido en un ambiente tan opresivo y por haber conocido a abuelos maravillosos». Con esas palabras, la atmósfera se volvió casi nostálgica. Yo, sintiendo que era el momento de despedirme, murmuré: «Cuídense todos». Subí al Maybach que esperaba junto a la acera, y al mirar atrás, vi a la familia Wilson con expresiones complejas y silenciosas, mientras Zack, de manera tierna, me abrochaba el cinturón de seguridad y preguntaba: «¿Te encuentras bien?». Asentí, y en un gesto cargado de significado, él se inclinó para darme un beso suave. Al levantar la mano y notar una leve picazón, Zack la sostuvo con delicadeza, comentando: «Te apreciaba más cuando eras tan serena, cuando tus reacciones no se transformaban en extremos. Es importante que encontremos un equilibrio en medio de tanta intensidad». Con esas palabras, el ambiente se impregnó de una calma que, aunque frágil, dejaba entrever la posibilidad de sanar viejas heridas y aprender a convivir con las emociones de manera más armónica.